y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiré el anatema de en medio de vosotros. En teoría, resumiendo, el pueblo había pecado contra Dios y iban a enfrentar un enemigo más pequeño que acababan de derrotar, y ellos lo veían que ellos iban ganando la batalla, pero era porque ellos habían hecho pecado delante de Jehová. Amén. Y por eso la espada se había vuelto contra ellos. Y yo quiero enseñar la palabra de Dios en esta mañana, amada iglesia. ¿Por qué no recibo respuesta de Dios? ¿Se ha puesto a pensar muchas veces por qué buscamos de Dios y muchas veces no recibimos respuesta? Por muchas cosas. Ahora lo vamos a ver. Amén. Ya hemos orado, amada iglesia, dando gloria a Dios. Puede tomar asiento. Sin lugar a dudas, amada iglesia, si hay algo que nosotros como pueblo del Señor queremos cuando vamos delante de su presencia, es que llegue una respuesta cuanto antes a nuestras vidas, de lo cual estamos pidiendo a nuestro Dios. Y el pueblo de Israel, amada iglesia, después de haber venido de la batalla más grande, tal vez de una batalla más grande, de la toma de Jericó, se encontraba en otro problema con otra ciudad vecina, alabanzas al Señor, y que iban a ir a esa ciudad, y esa ciudad era la ciudad de Ai. Ellos estaban, amada iglesia, acababan de vencer al ejército, un ejército bastante tremendo, peligroso, con armas, aleluya, más peligrosas que la que tenía esta ciudad. Simplemente con una palabra de Dios, alabanzas al Señor. No, el pueblo de Dios físicamente no llevaba armas como las que tenía esta ciudad, alabanzas al Señor, de Jericó, pero ellos habían vencido, alabanzas al Señor, con una palabra que Dios les había dado. Porque déjenme decirle, amada iglesia, cuando usted recibe una palabra de Dios y la cree, déjeme decirle, y persevera sobre esa palabra, tarde o temprano usted va a recibir una respuesta. Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo
arrepienta lo que Él dice, Él lo hace. Alabanzas al Señor. Y eso es lo que estaba pasando, aleluya, con el pueblo de Israel. Había tenido una gran victoria, aleluya, derribando las murallas de Jericó. Alabanzas al Señor. Y déjeme decirle que ahora se enfrentaban con una ciudad más pequeña. Y es importante saber, amada iglesia, que no podemos menospreciar el enemigo. Tenemos que entender, alabanzas al Señor, que nosotros como hijos de Dios somos poderosos ante el enemigo cuando Dios está con nosotros. Pero cuando Dios no está con nosotros, déjeme decirle, venimos a ser más débiles del enemigo. Escúcheme, el enemigo, aleluya, hay que vencerlo, no físicamente, sino espiritualmente. Y ese es el problema del cristiano hoy en día. Aleluya, muchas veces queremos derrotar al enemigo sabiendo que el enemigo hay que derrotarlo espiritualmente y lo queremos derrotar físicamente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Alabanzas al Señor. Y es importante saber que necesitamos batallar, aleluya, luchando, aleluya, espiritualmente para que Dios bendiga nuestras vidas. Y es que no importando, amada iglesia, que tan fuerte sea la batalla, no importando que tan fuerte sea el enemigo, no importando que tan fuerte sea por donde estés pasando, por lo que estés pasando, déjame decirte, si tú tienes una palabra de Dios, sin importar lo que haya a tu alrededor o lo que pueda estar pasando, tú persevera, tú crees en el Señor, sigue adelante, porque un momento de esto lo vas a recibir. Yo he dicho que Dios lo va a dar porque Él lo ha prometido. Alabanzas al Señor. Y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Ahora, ¿cuándo lo hará? Es la gran pregunta. Déjeme decirle que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él llega justamente al tiempo necesario. Y si tal vez aún todavía no ha recibido, es porque déjame decirte, aún todavía no ha llegado ese tiempo de Dios. Pero si tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, si tú estás perseverando en esa palabra que Dios te ha dado, lo vas a recibir al tiempo de Dios. Aguanta un poquito más, porque si todavía no lo has recibido, déjame decirte, aún sabe Dios que tú puedes todavía aguantar un poquito más. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No importando, amada iglesia, que tan fuerte sea, aleluya, ese problema. Y si tú tienes una palabra, no dudes, una palabra de Dios, no dudes, porque la vas a recibir. Vas a recibir la victoria, alabanzas al Señor. Porque una palabra de Dios, amada iglesia, es más que suficiente para derribar cualquier muro del enemigo. Porque una palabra de Dios es aleluya, poderosa, alabanzas al Señor, para desbaratar cualquier prueba que tú estés pasando, cualquier dificultad, cualquier tentación que tú puedas estar pasando. Una palabra de Dios, si tú te aferras a esa palabra, si tú te aferras a esa palabra y perseveras, aleluya, vas a recibir, vas a poder vencer esa tentación y vas a poder recibir la victoria. Alabanzas al Señor. Te puede ver Josué, alabanzas al Señor, y el pueblo de Israel no tuvieron que buscar armamento sofisticado para poder vencer a Jericó. Aleluya, una sola palabra bastó para poder obedecer esa palabra tal como dijo el Señor. Yo creo, amada iglesia, que cuando recibió esa palabra Josué y se la dijo al pueblo, alabanzas al Señor, yo creo, como muchos a veces tratan como loco al líder, yo creo que ese pueblo debe haber dicho: Josué está loco. Es que empezar a dar vueltas a toda la ciudad, aleluya, eso es una locura. Creer que de esa manera
Alabanzas al Señor. Muchas veces hay cosas que no entendemos, alabanzas al Señor, porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. No, yo no te entiendo, Señor. No, pero seguimos adelante. No entiendo esto, Señor. Explícame. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle explicación al Señor? Alabanzas. No, necesitamos, amada iglesia, más que pedir explicación, necesitamos obedecer al Señor. Una sola palabra que obedecieron, alabanzas al Señor, y ellos recibieron la bendición. Y eso, hermano, y eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que necesitamos nosotros, una palabra de Dios. ¿Cuánto necesitan una palabra? Yo necesito una palabra. Todos necesitamos una palabra de Dios. Aleluya. Y ellos creyeron a la palabra de Dios. Ellos, amada iglesia, ellos no solo creyeron la palabra de Dios, sino que actuaron en la palabra de Dios que había dado, alabanzas al Señor. Ellos caminaron en la palabra de Dios. No entendemos esto, pero le ha dicho que tenemos que dar 7 vueltas. Vamos a dar 7 vueltas, alabanzas al Señor. El siguiente día, aleluya, otra vez, alabanzas, así, dando vueltas, pero ellos recibieron la bendición de Dios. Aquellos que no creían que los muros no iban a ser derribados, ese día que han quedado. Así como muchos se quedan con la boca abierta cuando dicen, no era este el que estaba en cama, que estaba por morirse y hoy está aquí. No era este el que estaba en bancarrota, pero hoy tiene una empresa. No era este esto, no era este. ¿Por qué? Porque Dios, alabanza, le dio una palabra y perseveró en esa palabra. Amén. Ellos obedecieron la palabra de Dios y los muros cayeron. Los muros cayeron. Y por eso, amada iglesia, aférrese a esa palabra que Dios le ha dado. No, ahora estoy pasando momentos difíciles. Aférrese a esa palabra. Ahora no tengo trabajo. Aférrese a esa palabra. Cuando Él le ha dicho que va a ser bendecido con un trabajo, aférrese. Que Dios le ha dicho que va a ser prosperado en la vida espiritual. Tal vez esté pasando momentos difíciles. Aférrese a esa palabra. Porque un día de esto va a recibir fuego de Dios sobre su vida y va a poder encenderse. Alabanzas al Señor. Y todo aquel, amada iglesia, que no creía, porque siempre hay alguien que no cree, tuvo que dudar, alabanzas al Señor, tuvo que quedarse calladito, porque la palabra de Dios estaba a punto de hacer cosas grandes y poderosas como aquellos que habían creído. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Oh, si usted cree a la palabra de Dios, usted va a recibir cosas grandes y poderosas de parte de Dios. Y muchas veces, amados hermanos, muchas veces vamos a hacer cosas que tal vez para unos, alabanzas al Señor, sean una locura. Pero si Dios, aleluya, ha dicho que hagamos tal cosa, déjenme decirle, debemos de hacerlo, porque Dios se agradó de hacer cosas de loco para salvarnos. Amén. Aleluya. Perdone que le diga de esta manera, pero hay cosas, hermanos, que parecen locura, pero cuando las hacemos recibimos una tremenda bendición, alabanzas al Señor. Pero es porque Dios ha dicho que las hagamos, alabanzas al Señor. Porque muchas veces, amada iglesia, nos seguimos a algo que es así. No, pero cuando abrimos un poco el entendimiento y recibimos una palabra de Dios, déjenme decirle, y obedecemos aquello que nos dijo, vamos a recibir bendición. Porque hay una promesa. Cuando tenemos una palabra de Dios, cuando obedecemos esa palabra, es que algo va a suceder. Todo lo que tú ves y todo lo que no alcanzas a ver fue hecho por medio de la palabra de Dios. Y si tú recibes una palabra de Dios, déjame decirte, eso queda corto para lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy.
Se va a cumplir. O sea que si Dios te hizo, si Dios hizo todo, hermano, por la palabra de Dios, déjeme decirle, esa es más que suficiente garantía para aferrarnos a una palabra de Dios y saber que Él la va a cumplir. El pueblo de Israel, la amada iglesia, estaba con gran ánimo. Había terminado la gran victoria, aleluya, que por medio de Josué habían tenido. Alabanzas al Señor en la toma de Jericó. Pero ahora estaban planificando ir a la ciudad de Ai. Pero de repente, amado hermano, se le aparece el ángel de Jehová y le dice: si quieres ir y tomar la ciudad, le dice a Josué, tienes que hacerlo como yo te diga. Debemos de hacerlo como Dios dice. En el momento que el pensamiento del hombre se torció todo. Amén. Amén. Así de que es muy importante escuchar a Dios. En pocas palabras, tengo que obedecer la palabra de Dios como Él me la dio. Porque cuando obedecemos a la iglesia, la palabra de Dios, hay algo que se va a activar a nuestro favor. Alabanzas al Señor. Y es esa provisión divina. Vamos a tener esa cobertura maravillosa. Si hay algo que Dios, amada iglesia, le agrada, aleluya, déjeme decirle, si hay algo que Dios le agrada de nosotros es que obedezcamos a su palabra, alabanzas al Señor. Y eso es algo demasiado importante para nosotros como cristianos, obedecer la palabra, porque en la obediencia está la bendición. Es mejor que los sacrificios, dice el Señor. Josué 6:18 dice: pero vosotros guardaos, esto le dijo, pero vosotros guardaos del anatema, ni saquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19 dice: mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y ellos así lo hicieron, ellos obedecieron. Y por eso, hermano, Dios le dio la victoria, porque obedecieron la palabra del Señor. Pero cuando Josué envía a los espías a reconocer la ciudad de Ai, manda a 3,000 hombres y a la entrada de la ciudad, al solo la entrada, les mataron 36 hombres. Y ellos se presentaron, hermano, cuando vinieron, se presentaron con los muertos, aleluya, con estos 36 hombres muertos, porque se dieron cuenta, alabanzas al Señor, que el mismo Dios, que se decepcionaron también, porque se dieron cuenta que el mismo Dios que estaba con ellos en la toma de Jericó, estaba con ellos allí también, debería de estar con ellos, alabanzas al Señor. Por eso iban seguros, pero ellos se dieron cuenta que el mismo Dios debería de estar, pero no estaba con ellos. Ellos regresaron a donde Josué y le dijeron: nos han matado 36 hombres. Y el temor se había apoderado de todos ellos, cosa que no había sucedido en la toma de Jericó. Y Josué vino delante de la presencia de Dios, alabanzas al Señor, a buscar respuesta el por qué había sucedido eso. Si les había dado una victoria, si les había dicho que fueran, alabanzas al Señor. Josué se indignó porque con Dios es imposible perder. Con Dios es imposible perder, y por eso él se indignó de ver que les había dado una gran victoria y ahora se enfrentaban con un pueblo más pequeño, con una ciudad más pequeña, y les había causado 36 bajas, alabanzas al Señor. Josué 7:6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, alabanzas al Señor. Y él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre sus cabezas, alabanzas al Señor. Y ellos hicieron lo que deberían de hacer, ir a la presencia de Dios. Pero hay un momento, amada iglesia, que la oración no te va a funcionar.
Escúcheme. Hay momentos que la oración no va a funcionar porque hay cosas que debemos de arreglar antes de recibir una bendición por una oración que nosotros hagamos. No sé si usted me está entendiendo. Hay cosas, amada iglesia, que debemos de entender que no van a suceder porque hay cosas que debemos de arreglar antes de ir a la presencia de Dios para que seamos escuchados por medio del Dios Todopoderoso. Alabanza a Dios. Y es por eso que muchas veces no recibimos respuesta de Dios. Pasamos un día, pasamos una semana, pasamos un mes, pasamos años y no recibimos. Y muchas veces nos conformamos y decimos, es que es la voluntad de Dios. Y entre usted y yo, aquí calladito, que nadie lo sepa, nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios esa. Hay cosas que nosotros deberíamos de haber hecho antes para poder recibir bendición. Josué 7:10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre sí? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, algo había sucedido. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Mire todo lo que habían hecho, y por eso la ira de Dios estaba sobre ellos. Y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, habían hecho todo y aún habían robado para meterlo guardadito ahí. Josué no se va a dar cuenta, no sé, el varón de Dios, el pastor, no se había dado cuenta, pero el pastor de pastores sí. Y por eso estaba, déjeme decirle, por eso estaba sucediendo eso. Alabanzas al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que algo tremendo vino sobre ellos. Alabanzas al Señor. Y hermanos, el verso 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos, a un pueblo más pequeño, a una ciudad más pequeña, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, dice el Señor, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de sacarlas de nuestra vida para que Dios habite. Amén. Porque el enemigo, hermanos, muchas veces creemos que es más fuerte que nosotros. Y déjeme decirle, no hay diablo que pueda hacerle frente si usted está obedeciendo a Dios. No hay diablo. No hay ningún, amada iglesia, no hay ningún dardo que te pueda afectar de lo que el diablo te tira cada día. Si tú estás viviendo para Dios, si tú has sacado todo lo que estorba entre Dios y ti, alabanzas al Señor, déjame decirte que no hay nada imposible que nosotros no podamos vencer, porque Dios está con nosotros, alabanzas al Señor. Un anatema, amada iglesia, es algo que debería de rendirlo, algo que debería rendirlo a Dios. O sea, puede ser algo físico o algo espiritual que tenemos que cambiar nosotros, a rendirlo a Dios. Hay cosas que nosotros no las vamos a poder por sí solas. No vamos a poder mientras no tomemos una determinación y se lo presentemos a Dios y le digamos, Señor, yo no puedo, yo estoy decepcionado conmigo mismo, que esto no puedo, pero tú me puedes ayudar. Quítame esto, ayúdame a quitarme todo esto. Y déjeme decirle, mi Dios es tan fiel que te lo va a quitar, pero tienes que obedecer.
maldición. Porque hay cosas, hermanos, que no las quitamos y nosotros sabemos que ante la presencia de Dios no están bien. Y es por eso, hermano, que muchas veces tú estás orando, con callos en las rodillas, pero no ves una respuesta. Muchas veces estás ayunando y no recibes una respuesta. Muchas veces estás haciendo una cosa y otra y no recibes una respuesta porque tienes actitudes que deberías de cambiarlas. Actitudes con tu esposo, actitudes con tu esposa, actitudes con tus hijos, con tus padres, actitudes que tal vez aparentemente no es con Dios, es con la familia, pero lo que es con la familia, por cuanto has hecho con uno de mis pequeñitos con algo, lo estás haciendo conmigo, dice el Señor. Actitudes que debemos de cambiar, amada iglesia, para poder recibir la bendición completa, no migajas de bendición, alabanzas al Señor. Yo no sé si usted quiere la bendición completa, pero yo quiero la bendición completa en mi vida, en mi hogar, alabanzas al Señor. Actitudes que deberíamos de haberlas cambiado años. Falta de perdón. Falta de perdón. ¿Será que tienes a alguien que no lo has perdonado? Falta de perdón. Imposible que reciba bendición si tú no has perdonado. Si estás en enemistad con tu hermano en la fe, o con tu hermano o con tu hermana en la sangre. Imposible. Con tu prójimo, con tu vecino, con tu vecina de piso. Es imposible. Si no tienes arregladas las cosas, es imposible que reciba bendición. Falta de perdón. Chismes. Suelta de lengua. Con esta mano estás bendiciendo, pero con esta o con esta estás maldiciendo. Perdón, hay iglesias que no hablan de esta forma. Que nos enseñamos porque lo necesitamos, alabanzas al Señor. Chismes, amada iglesia, falta de fidelidad a Dios. No, mi Dios es el número uno, sí, pero al final, cuando somos realistas, es el tercero, el cuarto, muchas veces allá en la cola. Pero cuando tú decides poner como número uno, como tú lo estás declarando a Dios, ojo, hay bendiciones que muchas veces ni tú las esperas, pero ellas llegan, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás llega. Por añadidura, las añadiduras, muchas veces hay cosas que no esperamos, pero que llegan. Alabanzas al Señor. Necesitamos alabanzas al Señor. Ser fieles con Dios, amada iglesia. En lo poco me ha sido fiel, dijo el Señor. Sobre lo mucho de Él. Entra el gozo. Y fidelidad, amada iglesia, por el que está pensando que es dinerito, déjeme decir que no es solamente dinero. Fidelidad es a buscar de su presencia. Fidelidad es a comprometerse a hacer su obra. Eso es fidelidad a Dios, a hacer lo que a Él le agrada, lo que solamente a Él, alabanzas al Señor, le agrada, que a nosotros muchas veces nos cuesta. Eso es fidelidad. Fidelidad es venir al culto cuando yo lo quiero. Esa es fidelidad. Te amo porque me das. No porque me das, no. Te amo porque tú me enseñaste a amar. Tú me amaste primero. Esa es fidelidad. Esa es fidelidad. Porque déjeme decirle, hermano iglesia, necesitamos alabanzas al Señor. Si queremos ver la mano de Dios en nuestro clamor a Dios, ver una respuesta, déjeme decirle, necesitamos arreglar cosas en nuestra vida. Pecado que muchas veces pareciera que no es pecado. Hay uno que dice
pecadito blanco, pecadito santo. No hay pecado santo para la iglesia. El pecado hay que llamarlo por su nombre. La mentira, una mentirita santa, no, la mentira es la mentira, no es santa ni, no, es mentira, es diabólica. Amén, así es. Amén. Amén. Pecado, hermano, que pareciera que no es pecado. Lujuria. Lujuria, lascivia, mentira, avaricia. Avaricia a los bienes, al dinero. Así es. Amo a Dios. Yo te amo, Señor, sí, pero tú eres el primero, sí, pero a la hora de las horas el primero es el trabajo. Ahí estoy amando. Amén. Necesitamos, amada iglesia, saber que para poder tener una respuesta de Dios, muchas veces no hay necesidad ni de gritarle al Señor, porque el Señor no es sordo. Alabanzas al Señor. Tú llegas y te arrodillas y le dices: Señor, Él ya conoce la necesidad que tú tienes, pero Él sabe con qué corazón vas allí a ese lugar. Y Él dice: ahora va la respuesta. Pero cuando tú tienes cosas pendientes que arreglar, primero arregla las cosas y después vas al altar y dejas tu ofrenda. Lo que dice el Señor, necesitamos, amada iglesia, hacer cosas que nos tocan a nosotros y no a Dios. Cosas que deberíamos rendirlas a Dios, y hasta ahora no lo hemos hecho. Hasta ahora no lo hemos hecho. Pero en esta mañana, amada iglesia, necesitamos reconocer, examinar o pasarnos por un escándalo espiritual y decir: esto necesito cambiar, esto necesito entregártelo, Señor, esto necesito, ayúdame, porque déjeme decirle, nosotros solos no podemos, pero con Dios sí podemos. Imposible que me diga: Dios, todavía no me he transformado. Si no has sido transformado, si no estás recibiendo esa transformación, es porque tú no has puesto de tu parte. Pero para mi Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, y por lo tanto es cosa que nosotros debemos de hacer. Amén. Cosas que debemos rendirlas a Dios, y hasta el día de hoy no las hemos rendido, y por eso no ha pasado nada. Hay cosas, amados hermanos, que Dios hace mucho tiempo que te dijo que deberías de quitártelas y no las has quitado en tu vida. Hay cosas que Dios ya años te dijo: ah, no, pastor, yo no he escuchado esa voz. Acuérdate de aquella predicación que te mandó el Señor. Esa es la voz de Dios, que te dijo que hicieras esto y no lo has hecho. Pero pastor, no, eso es Dios y tú. Eso es Dios y tú. Lo único que uno hace, lo único que yo hago es bendecirte con el mensaje que Dios manda. El obedecer ya no me toca a mí, el obedecer te toca a ti. Amén, amén, así Cuando es. dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y hasta ahora no lo has hecho. Y vives muchas veces engañándote que Dios cada día quiere perfeccionar tu vida. Pero ¿sabes por qué no la perfecciona? Porque no has hecho lo que no has hecho. No hemos hecho los deberes. Usted, cuando esté en el colegio, si usted no hace el deber, déjeme decirle que no va a recibir y va a sacar malas notas. Si usted hace a media las cosas, esto un poquito voy a hacer, Señor. Aquí no se vale copiar. Si usted es un hijo, una hija de Dios, y hay cosas que tiene que soltar, déjeme decirle que haberlas soltado, y tal vez no las ha soltado de su vida, por eso permanece todavía en el lugar donde está. ¿Y cómo está? Porque no las ha soltado. La palabra de Dios dice que hay que despojarse de ese viejo hombre, también de la vieja mujer.
y has venido a Dios, y Dios te ha dicho, hijo mío, hija mía, esto tienes que quitártelo, pero no te las has quitado y por lo tanto continúas como en el primer grado. Dios ya estuviera usándote poderosamente, siendo de bendición para otros, pero no lo eres porque todavía no has pasado al segundo grado. Él quiere que subas de nivel, pero para eso tienes que quitarte, despojarte cosas que todavía te detienen. Cosas, amada iglesia, que no son de bendición, y muchas veces esas cosas, escúcheme, en Dios así trabaja. Tal vez algunos no lo van a entender, pero Dios así trabaja en cosas que fueron de bendición hasta. Muchas cosas que hay que quitarse, hay que despojárselas. Fueron de bendición en su momento, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Por lo tanto, debes de despojarte de eso, y muchas veces eso es lo que cuesta, porque no, pero es que esto Dios me lo dijo. Sí, pero Él quiere darte algo mejor. Oh, lo entienden, Él quiere darte algo mejor. Pero para darte algo mejor, para que tú metas ropa nueva en ese armario, tienes que deshacerte de toda esa ropa vieja para hacer espacio. Y es lo que Dios quiere, que hagas espacio en tu vida para meter algo nuevo que te va a hacer de bendición a otro nivel. Aleluya. Y eso es lo que debemos de entender. Suelta esas cosas que no te traen bendición. Suelta esas cosas que no te prosperan. No te prosperan ni físicamente ni espiritualmente. Suéltalas. No te aferres a algo que ya terminó su fase de alabanzas al Señor y hoy pasa una nueva fase. Hay algo nuevo que Dios tiene para ti, que no lo puedes recibir porque tú no te has despojado de eso viejo. Y por lo tanto en esta mañana debes de entender. Por eso no recibes lo que estás esperando, y tal vez por mucho tiempo. Porque no es que Dios no quiere darte lo que necesitas, sino que hay cosas que están estorbando tu vida para que llegues a bendición nueva. Pero Josué obedeció. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 7:13, levántate, santifica el pueblo y di, santificados por la mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. En pocas palabras, no recibirás la bendición de Dios mientras tú no quites lo que hay en ti que está estorbando para que Dios obre. Verso 14: os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová, y la tribu que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. 15: y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Escúcheme, hermana iglesia, ¿había pecado toda la familia? No, solo había pecado el hombre, y por el hombre alcanzó toda. Déjeme decirle, amado hermano, por uno que lleve pecado a casa, por uno que tenga escondidito algo ahí en las sábanas, allí en la noche, cuando mamá están descansando, que no se dan cuenta, por uno
hay maldición en la casa. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Por uno. Y por lo tanto debemos estar pendientes y saber qué están haciendo nuestros hijos. Amén. El verso, ayer en el capítulo 7, el verso 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Ahí lo tenía escondido, debajo de la moqueta, ahí tapadito. Verso 22: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Israel. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el manto y el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo tomaron todo al valle de Arnón. Y lo llevaron. El verso 25 dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Y dice: túrbate Jehová en este día. Y mire lo que sucedió. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrear. Todo eso lo hizo Dios. Josué le dijo: túrbate Jehová sobre tu pueblo. Y déjeme decirle, amada iglesia, hasta los pobres animalitos que no tenían nada que ver pagaron. Y eso significa, amada iglesia, la descendencia de lo que es el pecado, de generación en generación. Hay cosas, amados hermanos, nosotros como padres debemos de romper con esas cadenas, debemos de romper con esas maldiciones, porque van de generación en generación. ¿Por qué nuestro hijo sale bebiendo? ¿Por qué nuestra hija sale de esta manera? Porque son cosas que nosotros no hemos roto. Y por lo tanto los hijos de ellos van también así de generación en generación, pero así también es la bendición. Amén. Si en esta mañana lo entendemos y rompemos con todas esas maldiciones, viene bendición de generación tras generación. Los hijos de nuestros hijos, ellos van a poder recibir bendiciones que nosotros no hemos recibido. Pero para eso tenemos que cortar nosotros. Y el verso 26 dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Arnón hasta hoy. Ahora, para terminar, ¿cuáles son las causas por las que no recibimos? Aunque nosotros estemos viviendo convencidos que merecemos, muchas veces decimos. Número uno, porque hay cosas que según nosotros nadie las sabe y pasan como si nada. Según nosotros hay cosas que hacemos que son desagradables a Dios, y como nadie nos ve, nadie nos amonesta, pasan como si nada. Pero Dios las sabe.
Y como Dios la sabe que está ahí, y mientras nosotros no reconozcamos que eso está allí y debemos de quitarlo de nuestra vida, entonces por lo tanto eso nos impide recibir una bendición, una respuesta. Número 2, porque tiene cosas en su vida que sabe que no son de bendición en su vida y se rehúsa a cambiarlas. Se rehúsa a soltarlas. Las ha hecho parte de su vida, que reconoce que no está bien delante de Dios, pero yo me siento bien. No pasa nada mientras yo me siento bien, pero no recibimos la bendición de Dios. Darnos. ¿Por qué? Porque impide que nosotros recibamos, por cuanto hay cosas que no le agradan a Él. ¿Cuántos están entendiendo? Número 3, porque hay pecado en su vida. Hay pecado escondido debajo de la alfombra y no haces nada por arrepentirte, por sacarlo de tu vida. Y ha tomado un estilo de vida de solo apaciguar su conciencia, venir a los cultos porque aquí se siente bien y me voy y continúo con el mismo. Por lo tanto no recibimos. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para su vida y para mi vida? Es que nosotros vengamos a sus pies, entreguemos nuestra vida, pero empecemos ¿cómo le digo? Empecemos a experimentar una transformación. Que el día de hoy sea mejor que el ayer y el día de mañana sea mejor que el hoy en nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando nosotros experimentemos que Dios quiere limpiarnos cada vez más. ¿Sabe por qué Dios manda la palabra? Es porque nosotros la necesitamos. No es para entretenerlo, es porque hay cosas que nuestras vidas necesitan que sean quitadas para recibir lo de Dios, y por lo tanto Él por eso lo envía. Cuando nosotros entendemos eso, entonces empezamos a ver un cambio. Y cuando empezamos a ver ese cambio, déjeme decirle, empezamos a recibir gloria de Dios. Cosas poderosas en nuestra vida, cosas que no nos imaginamos, cosas que estamos nosotros enamorados de decir que de aquí mi vida no es nada, mi vida no tiene sentido. Muchos se quieren hasta suicidar. Pero cuando vienen a los pies de Cristo y presentan su vida, entonces déjeme decirle, ven la gloria de Dios. Dios nos empieza a reconocer que hay cosas que nosotros debemos de quitarnos, y empezamos a quitar. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Esto es un proceso, pero tiene que ser un proceso continuo. Poco a poco. Esto no es del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Y cuando nosotros entendemos eso, amada iglesia, déjeme decirle, vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Necesitamos, amada iglesia, saber de que no somos perfectos y no lo seremos en esta tierra. Pero déjeme decirle, hay cosas que no ignoramos nosotros, que están en nuestra vida, que debemos de quitarlas para recibir la bendición de Dios. Yo creo que usted es consciente como yo también. Debemos de entender, amada iglesia, que necesitamos reconocer que hay cosas que no las podemos solo tapar. Hay que sacarlas. Se nos derramó algo aquí, para que se vea bonito le ponemos una alfombra, algo que tape, y ya decoró. No, con el pecado no es así. El pecado hay que sacarlo de raíz para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es que debemos de hacer, amada iglesia, para poder recibir lo que Dios quiere para nuestra vida. Puestos en pie, amada iglesia. Eso es lo que debemos de entender, amada iglesia. En cualquier situación tú puedes estar lamentando porque Dios no te da una respuesta, y déjame decirte, pero ya puedes estar orando, sacrificando. Pero si tú tienes algo que interfiere en recibir la respuesta, no la vas a recibir. Necesitas cambiar.
necesitas reconocer, primeramente reconocer que necesitas ayuda. Y la ayuda no la vas a recibir del vecino, la ayuda no la vas a recibir del mejor amigo, como decimos, porque amigos, aquí no hay amigos. Alabanzas al Señor. Déjeme decirle, en el mundo no hay amigo. El amigo es aquel que te dice la verdad, aunque no te guste. Y eso solo Dios lo dice. Solo Dios se atreve a decirnos la verdad, lo que nos está estorbando, para que Él nos bendiga. Alabanzas al Señor. Pero déjame decirte, amada iglesia, si es tu caso, estás en el lugar correcto, donde Dios puede tratar con tu vida. Alabanzas al Señor. Si tú logras recibir esta palabra y obedecerla, déjame decirte, vas a cambiar tu vida y vas a poder ver la gloria de Dios. Aleluya. En los momentos más difíciles que tú estés pasando, vas a poder dar una respuesta de parte de tu Dios. Porque tú has reconocido y has reconocido que hay cosas que tienes que cambiar y estás caminando sobre eso. Y sabe Dios que poco a poco tú te la estás luchando, estás tratando con ello. Alabanzas al Señor. Le estás dando la oportunidad a Él que trabaje en tu vida. Y por lo tanto su gloria será derramada sobre tu vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Aquí todos nos vemos guapos, nos vemos hermosos, amada iglesia. Pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce, aleluya, ante Dios somos transparentes, ante Dios no podemos esconderle nada. Y en esta hora, amada iglesia, presentemos nuestra vida al Señor. Digámosle, Señor, aquí está mi vida, hay cosas que necesito que cambiarlas, ayúdame. Dígale, si usted no puede, dígale, ayúdame, Señor, ayúdame a cambiarlas, ayúdame, esto me está estorbando, para dar ese paso a buscar de tu presencia, para dar ese paso de entregar mi vida a ti, Señor. Esto me detiene, ayúdame. Aleluya, aleluya. Padre amado, en esta hermosa mañana, Señor, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Yo clamo a ti por tu amada iglesia, por nuestra vida, Señor, para que seas tú, Señor, Dios mío, tratando con nuestra vida, Padre Santo. Obra, manifiesta tu poder, Señor, ayúdanos, redarguye por medio de tu espíritu nuestra vida, Señor, a fin de que podamos dar ese paso a cambio. Cada día, Señor, Dios mío, necesitamos